Más 6 grados. En concierto con Roberto Isixson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. La encuesta CADEM, que después de estas dos vueltas, Connie, siento yo que toma nuevos bríos después de meses que fue duramente criticada. Y toda la encuesta en general. Sí, pero esta en particular, sobre todo, una que se conoció en los últimos días cuando había esta veda, y obviamente se entregan algunos numeritos ahí entre bastidores y estuvieron bien cerca. Roberto, bienvenido a Radio Concierto, ¿cómo te va? Ignacio, Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Te pregunto por los números, porque estuvieron bien cerca y ustedes fueron bien criticados durante el último tiempo y siento como que toman nuevos bríos, ¿no? O sea, no sé si nuevos bríos. Yo creo que en general, primero, las encuestas en Chile, y lo digo la gran mayoría, tenemos una bonita tradición. Siempre han tenido la capacidad de anticipar, por ejemplo, quién va a ser el próximo presidente de Chile. Tuvieron la capacidad de anticipar correctamente el plebiscito, la convención constituyente, ahora la primera vuelta, la segunda vuelta. O sea, en Chile nunca ha ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió en Inglaterra cuando las encuestas daban ganadoras al Remain y terminó ganando el Brexit, o en Colombia, donde daban las encuestas ganadoras el sí a la paz. Y pero quizás, perdón Roberto, cuando fue la primera vuelta, la elección pasada, cuando el tema de la Bea Sánchez, que se le daba muy poco margen, y ahí comienzan las críticas más duras, y la Bea Sánchez alcanza un 20% y la baja de Guillén en ese minuto. Sí, pero quizás este es el mejor momento para decir lo siguiente. Si yo les digo hoy día que el 2017 hubo una encuesta, que cuando todos los analistas decían que no iba a haber segunda vuelta, te decía, mira, va a haber segunda vuelta. Y esa segunda vuelta va a ser entre Piñera y Guillén, y que Sebastián Piñera va a ser el presidente de la República, diríamos, mira, la encuesta no anduvo mal, digamos. Es cierto que en esa oportunidad las encuestas tuvieron, producto de estos modelos de votante probable que nosotros usamos esa vez, sobreestimaron el resultado de Piñera, subestimaron en parte la votación de Beatriz Sánchez, pero tampoco tanto. O sea, yo me acuerdo, nosotros dijimos que Beatriz Sánchez iba a sacar 14 con un techo de 16 y sacó 20. Pero dijimos que iba a ser tercera por lejos. Entonces, yo creo que se instala mucho desde las redes sociales y producto también de esta ley que prohíbe la discusión de encuestas electorales, un manto de dudas en torno a las encuestas que no es del todo correcto, y que creo que estas dos últimas elecciones son un buen momento para discutir sobre eso. Claro, probablemente es el momento para discutir si esa ley es apropiada o no, ¿cierto? Si es que ayuda o no al objetivo que se tiene con esta especie de veda de las encuestas, que es influir de alguna manera. Pero Roberto, claro, no se pueden publicar, pero todos recibimos las encuestas. O sea, no es que no se hagan, para que la gente sepa, no es que no se hagan esas encuestas, ¿cierto? Y el viernes, fue el viernes cuando cuando ustedes hicieron, o sea, ustedes publicaron, no publicaron, pero por lo menos yo recibí la última encuesta CADEM, la número 414, que básicamente anticipó que habrían 10 puntos de diferencia entre el candidato Gabriel Boric y José Antonio Kast. Boric se imponía principalmente entre las mujeres, ¿cierto? Los jóvenes de 18 a 34 años, de todos los niveles socioeconómicos de Santiago, que votaron a prueba, y entre quienes se identifican con la centro izquierda. Y ¿cómo se llama? Y finalmente ustedes le atuntaron, podemos decir así. Probablemente esa fue la encuesta de las que circularon en estas 2 semanas que no se podían publicar, más acertada. Y entonces para ustedes no fue una sorpresa, para ti no fue una sorpresa lo que viste ayer, porque muchos pensaban que esto iba a ser, y habíamos hablado los últimos días, que esto iba a ser estrecho. Incluso Francisco Chaguán hablaba de que esto iba a ser voto a voto, que iba a terminar el tribunal electoral. Sí, mira, varias cosas sobre eso. Efectivamente, estamos muy contentos. La encuesta CADEM fue la más predictiva en primera y en segunda vuelta. Y creo que hay varias cosas asociadas a esta ley que prohíbe la difusión de encuestas electorales 15 días antes de las elecciones. La primera es que, evidentemente, desde mi punto de vista, es una ley profundamente antidemocrática porque limita el derecho a informar, y lo que hace es crear asimetría de información entre quienes pueden comprar información y quienes no. Quienes no. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe la difusión en medios de comunicación, pero no prohíbe que tú hagas encuestas y que, por ejemplo, tus clientes puedan acceder a ellas. Y lo que está pasando hoy día con WhatsApp es una cuestión bien increíble, porque
efectivamente tus clientes acceden a ella y la reenvían a diestra y siniestra. A mí me tocó el mismo jueves, por ejemplo, jueves y viernes hacer una presentación de los resultados a clientes y te sacan la foto por el Zoom y la foto termina en cualquier parte. Entonces, es muy difícil de controlar, eso vía WhatsApp hoy día. Y por otro lado, lo que hacen es crear un espacio de 15 días donde básicamente alientan la desinformación. Empezaron a aparecer sobre todo dos encuestas, y uno podría decirlas con nombre y apellido a esta altura, Atlas y Black and White, Sí. Que era una que apretadita. daban empate técnico. Empate Sí. técnico, 50-50 era. Claro, y estuvieron diciendo durante estos 15 días de veda que había empate técnico. Nosotros no vimos nunca un empate técnico. Las primeras dos encuestas que pudimos hacer públicas, Boric ganaba por 8, de luego ganaba por 6, y cuando entramos en la veda, terminó en la tercera semana ganó por 4, y luego después por 8 de nuevo, y por 10 en la última encuesta. Roberto, Y dentro... dicho eso, una última cosa. Sí. Que para que podamos evaluar bien las encuestas son las fotografías de un momento en particular. Entonces no podemos evaluar a las encuestas con lo que digan 15 días antes. ¿Por qué? Porque hay debates, porque hay franja, porque los candidatos se gastan la mayor cantidad de recursos en esos 15 días. La encuesta que vale es la última, es la que se acerca más al proceso electoral, y esa es la que uno tiene que comparar con el resultado de la elección. Sí, estamos conversando aquí en Radio Concierto Mañana Será Otro Día con Roberto Isixson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. A ver, de acuerdo a los números que ustedes tienen y los números de esta última medición, porque ya vamos a conocer en los próximos días más o menos cómo fue el cambio, qué pasó entre la primera y segunda vuelta, cuántos jóvenes fueron a votar, cuántos adultos mayores, cuántas mujeres, cómo fue que cómo se amplió ese espectro, casi 1 millón de votos que Boric le gana a Kast. Pero de acuerdo a lo que ustedes tienen, lo que pudieron recoger, a esa diferencia de 10 puntos que ustedes marcan en la última encuesta, ¿por dónde crece, por dónde marca la diferencia Boric respecto a Kast? Mira, voy a algo más conceptual y luego al detalle, Ya. digamos. Yo creo que Gabriel Boric fue muy eficiente en instalar que esta segunda vuelta se trataba de liberales versus conservadores, de oposición versus gobierno, y también creo que hay que decirlo de no versus sí. Esta es una elección que en su composición se parece mucho al plebiscito del 88. El resultado, igual. resultado es calcado. igual. Es calcado el resultado, el 55-45 es calcado, pero al mismo tiempo, si uno ve, por ejemplo, la votación en la región metropolitana, el sí ganó en Providencia, Vitacura, Las Condes y Barnechea, Sí. y José Antonio Kast ganó en Providencia, Las Condes, Vitacura y Barnechea, y perdió el resto de Santiago. Le fue mejor en la Araucanía, igual que en el plebiscito del 88. O sea, es un resultado muy parecido, tanto en la distribución geográfica como también parecido en cuanto a desde dónde se surgieron los mayores apoyos a Gabriel Boric. Esto es un cambio generacional. Aquí los jóvenes efectivamente llegaron a tomarse el poder y a cambiar la estructura de la participación electoral en Chile, probablemente para siempre. Las mujeres se volcaron de forma muy significativa en favor de Gabriel Boric, la región metropolitana también, de todos los niveles socioeconómicos, y eso es interesante. O sea, Gabriel Boric probablemente incluso en los niveles de clase media alta y clase media también le ganó a José Antonio Kast. Eso también es una novedad. En general los candidatos de derecha tienen muy buenos desempeños. Oye, en ¿cómo este recuperó el segmento. norte, por ejemplo? Cómo recuperó el norte, tuvo buenos desempeños en el sur, que no había tenido en primera vuelta. Entonces, yo creo que al final lo que da cuenta esta elección, que elegimos al presidente con la mayor cantidad de votos de la historia de Chile, y creo que eso es importante marcarlo, elegimos al presidente más joven de la historia de Chile. Esto es un cambio, es el reflejo ya creo que total del cambio que comienza en Chile, digamos. Roberto, y en ese sentido uno se pregunta, ¿qué pasó con los votos de Franco Parisi? Yo sé que ya habrá tiempo para analizar, pero hubo un endoso, ¿cierto? Hubo por lo menos una decisión de Franco Parisi de, después de una especie de consulta que se hizo, de inclinarse por José Antonio Kast, pero da la impresión que no resultó eso, no se endosó, porque en el norte, cuando uno ve lo que pasó en el norte, es evidente ahí Antofagasta, que fue la región donde ganó Franco Parisi, Gabriel Boric ganó, no José Antonio Kast. Yo creo que es el reflejo de varias cosas. Uno, un apoyo tardío de París. Esto ocurrió el viernes durante el día. De hecho,
sábado. El sábado, fue el sábado. El sábado, y el sábado en la exacto. tarde. Lo que de hecho les cuento como anécdota, cuando yo vi ese video nos obligó a hacer otra encuesta para ver si es que no se habían ajustado algo los números. ¿En serio? ¿Y se ajustaba? No, nada. No. O sea, no movió la aguja. Lo que pasó, No, lo que hizo Franco Parisi y esa exacto. supuesta consulta, digo supuesta, no porque pero en el fondo Una consulta es un bien mecanismo, tardía, bien a placebo. Sí, es un mecanismo Nosotros discutible. el sábado a las 8 de la noche hicimos una nueva encuesta y claro, no había movido nada la aguja. Lo que también da cuenta de dos cosas desde mi punto de vista, que también las veíamos en las encuestas anteriores. Primero, que los votos no son endosables realmente. Y yo creo que de eso hay harto ejemplo. Por ejemplo, Pamela Giles con Maltés, ¿cierto? Bachelet con sus sucesores, Piñera con sus sucesores. O sea, no. Bachelet con Paula Narváez. Bachelet con Narváez, Bachelet con Eduardo Frei. Bachelet tenía un 84% de aprobación y no pudo hacer que ganara su candidato. Entonces, primero, los votos no son endosables. Y lo segundo, que nosotros veíamos del voto de Parisi, es que un 40%, al menos un 40% del electorado Parisi no decía que votaba por Boric. Solo un 20% votaba por Kast y el 40% se mantenía como indeciso, no respondía. Y eso es interesante porque si uno veía el perfil del voto de Parisi, era un voto muy joven, que había votado a prueba, y por lo tanto se parecía más al electorado de Boric que al electorado de Frente Local. Roberto, ¿por qué se habla como del fin de una era? Como que aquí comienza otra etapa políticamente en nuestro país. Uno podría pensar incluso que ya todo ese tema de la transición, todo lo que viene desde el 90, uno siente como que ayer se cierra un capítulo, comienza otro nuevo. ¿Qué es lo que te hace ver a ti que aquí se construye otro electorado, las formas políticas pueden cambiar? ¿Cómo para entender un poco esto que se viene hace rato hablando y ahora como que se confirma en la urna? Yo creo que hay varias razones. O sea, mira, es interesante todas. Esta es la primera. Tenemos al primer candidato presidencial distinto después de 16 años de Bachelet y Piñera. Son 16 años. No es poco. Este es el primer candidato que no viene de las dos grandes coaliciones que gobernaron Chile en los últimos 30 años. Que también habíamos visto en el fondo esta crisis de los partidos políticos de los últimos 30 años en el resultado de la Convención Constituyente. Habían obtenido sus peores resultados históricos. Ya lo habíamos dicho, es el presidente más joven de Chile, de la historia de Chile, y es el presidente más votado. O sea, en la historia de Chile tiene más votos que el plebiscito del sí y el no. Sí. Más votos. O sea, en el fondo Gabriel Boric hoy día tiene más votos de lo que sacó el no, el 88. Entonces, de alguna manera, también al mismo tiempo, probablemente esto lo va a confirmar el CERVEL, lo que yo les decía antes, o sea, que hay un cambio en la composición definitiva del padrón electoral que participa de las elecciones. Más jóvenes, más mujeres. Mucho más jóvenes, más mujeres, y eso creo que en el fondo está relacionado con las grandes tendencias que no solo están pasando en Chile, sino que en todo el mundo. Es el cambio generacional, la importancia del rol de la mujer en todos los aspectos de la sociedad, que al final fueron interpretados de mucho mejor manera por Gabriel Boric que por la candidatura de... Pero Roberto, al final también uno ve que la brújula o el triunfo al final siempre lo fija el centro. O sea, en el fondo, quizás más que el centro, yo te diría que la clase media. Ya. O sea, la clase media, si uno va a la elección del 2017, Piñera iba a ganar igual. Pero fue la clase media movilizada por el temor a Chilezuela la que le dio los 8 puntos de ventaja. Claro. Y en este caso, desde mi punto de vista, es la clase media la que se moviliza en favor de Gabriel Boric, asociado a esta idea de entre liberales y conservadores me quedo con los liberales, entre oposición y gobierno me quedo con la oposición, y entre el sí y el no me quedo con el no. Me quedo con el recambio, me quedo con lo nuevo, me quedo con las banderas de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, me quedo con el cambio. Y también una cosa que me llama la atención, aquí se instalan hipótesis demasiado rápidos que después se desmienten demasiado rápido, como por ejemplo el fin del octubrismo. O sea, como que si las razones que dieron origen al estallido social habían desaparecido, ¿cierto? Y conversaron durante 2 semanas de que el octubrismo se había acabado, que ya no existía. Y en el fondo lo que esta segunda vuelta nos muestra es que eso no es así, sobre todo en la región metropolitana. O sea,
la necesidad de un cambio en Chile que permita mayor justicia social, avanzar en derechos sociales garantizados. Nadie dice que hay que refundarlo, la gente quiere pero cambio. Roberto, te matizo lo del octubrismo. Quizás ese octubrismo exacerbado pudo haber llevado a Boric a no llegar quizás donde pudo haber llegado en primera vuelta. Es que efectivamente creo que el mensaje es que la gente quiere cambio pero sin violencia. Ya. Te fijas, quiere cambio, pero no... nosotros decíamos el cambio que interpreta Boric tiene una cuestión tremendamente positiva, pero cuando ese cambio suena a revolución, es rechazado. ¿Te fijas? Claro. Entonces, en el fondo, el cambio en la justa medida, que es hacia el atributo que nosotros estábamos midiendo, el cambio al ritmo adecuado, es la propuesta que nos hizo Boric en segunda vuelta. O sea, yo creo que de hecho una de las cosas más interesantes para estos 3 meses que vienen, porque una cosa es ganar y después otra es gobernar, es si va a gobernar el Boric de segunda vuelta o el de primera vuelta. Eso te quería preguntar, ¿cierto? Las dos almas políticas, de alguna manera, que se reflejaron ayer en el primer discurso, porque yo diría que ayer en el discurso Boric trató de ser los dos Boric, ¿no? El de primera vuelta reivindicando, por ejemplo, sus compromisos como el no más AFP, ¿cierto? Volvió a decir que es sin AFP el sistema, volvió a hablar del trabajo digno, muchos lo leyeron como la reivindicación del salario mínimo en 500.000 pesos, el proyecto de ley de las 40 horas, la salud sin ISAPRE, etcétera. O sea, hay una cantidad, y habló del estallido social, que yo me imagino que lo tenía también en el discurso. Se produce un momento en que la gente, el público, empieza a gritar, libertad, no estoy diciendo exactamente la misma frase, pero era libertad, justicia para los presos políticos. Y él para el discurso y dice, sí, yo ya hablé con la familia, yo he estado hablando con la familia y sabemos lo que tenemos que hacer. Nunca más en Chile, ¿cierto?, que no haya justicia. Y hace una reivindicación que ahora vamos a ver cómo se hace cargo de eso, ¿cierto? Uno piensa ya, ¿y qué van a hacer con un indulto? Porque eso es lo que estaba pidiendo la gente ayer a grito. Entonces, de alguna manera trata de reconciliar estas dos almas, ¿o no? No sé si lo logra, no sé cómo lo ves tú, si ayer vimos más al Gabriel Boric de la segunda vuelta o el del primero en el discurso, pero hace guiños a los dos. Yo estoy de acuerdo contigo, Connie. O sea, ayer lo que vimos fue las tensiones de las dos almas de Gabriel Boric, el de la primera y el de la segunda vuelta, y evidentemente tengo la impresión de que no hay una decisión por parte de la UN de cuál de las, si van a estar equilibradas, si una va a ser más importante que la otra, y creo que probablemente las primeras señales que vamos a ver vaya a ser cuando vaya a conformar su gabinete y veamos quién va a ser el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, y probablemente el ministro de Relaciones Exteriores. Va a ser... ¿Y eso son dos cosas que tú crees que tiene que hacerlo rápido? ¿Esas designaciones? O sea, creo que sería bueno para los mercados al menos y como señales políticas efectivamente saber rápido quiénes van a ser sus ministros, pero creo que dado el triunfo que obtuvo y la cantidad de votos, tiene también todo el tiempo del mundo, de aquí hasta marzo, el pobre no va a poder tomarse vacaciones probablemente, para también resolver cuál va a ser el tono y la línea que va a tomar el gobierno. Yo creo que una cosa importante que Gabriel Boric tiene que tener en consideración es el aprendizaje de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera ganó la segunda vuelta del 2017 con 54% de los votos y creyó que en el fondo se había producido una mayoría ideológica y sociológica, por así decirlo, de su triunfo. Acordémonos que hablaban de que iban a gobernar 8 años, que los programas entonces se podían extender en el tiempo. Pero luego, la verdad es que si uno va a los votos más leales que tú tienes, que son los de primera vuelta, Piñera no había sacado el 17% de la opinión pública. Y Gabriel Boric en primera vuelta sacó el 12%. O sea, en la segunda vuelta Gabriel Boric ganó con votos prestados, de todos lados. Y por lo tanto, en el fondo, ese equilibrio necesario para poder gobernar y para poder llegar a acuerdos va a ser importante. Entonces, de alguna manera, las decisiones que vaya tomando en estos meses que vienen van a ser relevantes para identificar en el fondo cómo se van, cómo él va resolviendo esta tensión que tiene entre el Boric de primera y el Boric de segunda. ¿Tú crees que el PS va a formar parte del gobierno?
Yo creo que el PS va a formar parte del gobierno. Roberto, No tengo ninguna duda. sí. Roberto Isixson, gerente De Asuntos Públicos. de Asuntos Públicos de CADEM. Muchas gracias por esta conversación con Mañana Será Otro Día por Radio Concierto. Encantado, muy buenos días, que estén muy bien. Que tengas buen día. Chao.